10, del verso 1 en adelante. Dice así el apóstol Pablo: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o no conforme al conocimiento verdadero. El título de la enseñanza en esta mañana es Acercándonos a Dios. La palabra en un sinnúmero de oportunidades, en fuertes exhortaciones hacia nuestras vidas, es y nos dice: acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Es una encomienda que Dios nos encomienda, valga la redundancia, a cada uno de nosotros. En esta mañana, en función de este pasaje, hemos de descubrir lo que la palabra de Dios nos está hablando. Y de una manera simple, sencilla, anhelo que el Espíritu Santo pueda hablar y obrar en su corazón para que no le quede lugar a duda de cómo es acercarse a Dios. Y para eso lo invito también que abra su Biblia en el libro de Hebreos. El escritor de Hebreos, en el capítulo 10, nos da una exhortación que nos ha de ayudar a conectar lo que ya venimos hablando de Romanos capítulo 10 y Hebreos nos va a, a ilustrar esta verdad. Recuerde usted que el planteo del apóstol Pablo, es decir, mis connacionales, mis parientes, la nación que tenía todo para poder acercarse a Dios. ¿Se acuerdan que decíamos domingos anteriores? Teníamos la portería sin arquero, sin portero. Teníamos de nuestra parte a Tom Brady, a los Patriots, teníamos de nuestra parte a todos los mejores jugadores de todo tipo de deportes para poder meter el gol, pero sin embargo no lo metieron. Y entonces el apóstol Pablo está explicando desde ya el capítulo 9 por qué, qué fue lo que ocurrió, por qué el pueblo, la nación que tenía todas las condiciones para ser aquellos quienes iban a llevar la verdad de Dios al mundo, pues no lo hicieron. Y justamente el planteo es pues ellos tienen celo de Dios, ¿bien?, pero no conforme a ciencia. Y recuerde estas dos porciones, estos dos versos, porque van a conectar sobre lo que vamos a continuar en este proceso de enseñanza de la palabra de Dios. Y Hebreos capítulo 10 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recordará usted que antes, en el Antiguo Testamento, únicamente el sumo sacerdote entraba una vez al año para perdón y remisión de los pecados de todo el pueblo al lugar santísimo, y de esta forma el pueblo era perdonado. Pero luego, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice que ese velo se rasgó de arriba hacia abajo, y nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. El apóstol Pedro dice: ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea que hay una nueva revelación en la obra de Cristo y una gracia de Dios para entrar perfectamente a su presencia. Y el escritor de Hebreos dice: así que, hermanos, teniendo libertad, ¿qué tenemos? Libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, a través de la limpieza de Cristo en cada uno de aquellos quienes hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Recordará usted que explicamos en un sinnúmero de oportunidades lo que significa el ser justificados, y hoy no ha de ser la excepción. Cuando entendemos la justificación, no es nada más ni nada menos que una corte en donde el juez justo es el Padre, donde el fiscal es el diablo, donde el acusado, el reo, es usted y soy yo. ¿Y quién cree que es el abogado? Es nuestro Señor Jesús. Entonces el fiscal viene ante el juez, el Padre, y le dice: oiga, este Pepito, esta Pepita, este Josecito, este fulanito, esta fulanita, tienen este récord, que más que récord es un prontuario, ¿sí?
y esto es lo que tienen. Entonces el juez agarra y dice, bueno, obviamente que este está para la cárcel, para la deportación. Bueno, no se crean, pero está para todo este hombre, ¿no? Esta persona, este Josecito, ¿sí? Entonces viene el abogado, quien es nuestro Señor Jesús, y dice, bueno, la verdad que lo que dice el récord es cierto, pero hay un detalle. Yo morí por este condenado, por este reo. Yo morí en la cruz del Calvario para perdón de todo lo que se hizo. Entonces el juez, como es justo, antepone la obra del abogado, la sangre de Cristo, y es por la obra de Cristo que el Padre me ve justo, me ve obviamente con esos ojos de misericordia, de bondad. Cuando antes tenía ojos de ira para conmigo, ahora tiene ojos de bondad, de misericordia. Por la obra de Cristo me ve justo, y esto es la justificación. Somos justificados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Muy bien, entonces esto es sencillo. Cada vez que usted escuche la palabra justificación, tiene que ver sencilla y claramente con este modelo, este formato de corte que hemos tratado de, visualizar, si así se puede decir, para que usted entienda de una forma sencilla algo tan profundo y misericordioso que Dios ha tenido con nosotros. Y de esta manera, la palabra dice, entramos al lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos es lo que hemos dicho en los minutos pasados. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Obviamente con lo que hemos explicado anteriormente nos trae más luz y revelación sobre la palabra que Dios nos está hablando en esta mañana. Y luego el escritor de Hebreos dice, acerquémonos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Acerquémonos. ¿Qué es lo que dice? Acerquémonos. Muy bien, ahora dígalo con convicción. Acerquémonos. Muy bien. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dios añada bendición a su palabra. Mis queridos hermanos, uno de los mensajes de la Escritura que ha tenido mayor impacto en mi propia vida devocional, en mis propias meditaciones, es justamente Romanos capítulo 10, versículo 1 y 2 que leímos, conectado con Hebreos capítulo 10. Porque Pablo dice que sus parientes, que sus connacionales, que el pueblo judío, dice, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Lo que me impacta aquí es que es posible tener celo por Dios. Claro que sí. El apóstol Pablo dice, mis connacionales, mis parientes tienen celo, ¿ve? Pero un celo que, sin embargo, es un celo que los lleva a perdición. ¿Acaso usted puede tener un celo por Dios que lo lleve a perdición? La respuesta es sí, porque esto es lo que el apóstol Pablo dice de sus connacionales, de sus parientes. Un celo por Dios, sin embargo, un celo que es perdido, que está pereciendo. Y fíjese que dice, el deseo de mi corazón es para su salvación. Dice, de modo que ellos, aunque tienen celo de Dios, ellos no son salvos. Y esto es el tema tan recurrente en esta porción de Romanos, en la cual el Espíritu Santo, sin lugar a duda, va a seguir ministrando nuestros corazones. De modo que justamente podemos tener celo de Dios, pero no ser salvos. Esto es lo que el apóstol Pablo está planteando. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, tienen celo por Dios, pero de hecho, aunque son parte del pueblo escogido por Dios, ellos están perdidos. Ahora, ¿por qué justamente están perdidos? ¿O qué hay de malo en lo que ellos están justamente, el planteo del apóstol Pablo, qué hay de malo en su celo que tienen por Dios? Bueno, la respuesta es sencilla. Dice, no es conforme
al pleno conocimiento. Ahora, lo que nos lleva a pensar que uno puede tener un celo de Dios, pero en un conocimiento que es incorrecto. Y esto es lo que el apóstol Pablo está justamente enmarcando. Hay un conocimiento que es el conocimiento correcto, que me da un correcto celo de Dios. Este es el planteo al que el apóstol Pablo está justamente hoy presentándonos como un gran dilema y confrontando a cada uno de nosotros a poder saber si realmente tenemos el verdadero celo de Dios conforme al verdadero conocimiento. Ese celo es algo que Dios requiere a cada uno de nosotros. Ahora, fíjese, como el apóstol Pablo lo dice, puede ser conforme al genuino conocimiento o conforme al conocimiento que estaba teniendo sus connacionales. Fíjese que la palabra nos dice, aún Jesús dice, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra alma y toda nuestra mente. O sea que lo debemos hacer con celo. Dice la palabra en Apocalipsis 3:16, dijo que a los tibios serán vomitados de mi boca, dice el Señor. Y esto justamente nos habla acerca de ese celo que tenemos que tener. O sea que el celo es válido, claro que es válido. Pero tenemos que investigar, incursionar en la palabra, ¿qué significa tener el celo verdadero? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 11 dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia. En otras palabras, sean celosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En otras palabras, hiervan en el espíritu. O sea que el celo que tenía el pueblo judío era un símil del celo que tenía el cristiano, el Hijo de Dios. Pero aunque se miraba igual, no era lo mismo. No era lo mismo. Fíjense que a veces hay elementos que parecen iguales, pero que no son lo mismo, porque su raíz tiene otro origen, su motivación tiene otro origen, y eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. Y al final del día, lo que la Biblia nos muestra es que Dios mira no la apariencia, Dios mira nuestro corazón, la intención de nuestro corazón. Así que ni para qué echarle mentiras al Señor. El apóstol Pablo está diciendo, pues aunque se mire igual, no es lo mismo. Por eso, ese conocimiento que no lleva hacia la salvación es ese conocimiento justamente que genera un celo que no es un celo correcto y que justamente desencadena en una serie de tragedias que hace que la persona, aunque aparentemente diga soy un religioso, un fiel creyente en Dios, está muy lejos de Él. Y esto es justamente lo que veníamos siendo ministrados aún el viernes pasado, hablando acerca del temor de Dios. La Biblia nos dice en sinnúmero de oportunidades que debemos temer a Dios y no temer al hombre. Temer a Dios por encima de todas las cosas. Y como decíamos el viernes, ¿por qué hemos de temer a Dios? La respuesta es sencilla, porque nosotros buscamos la aprobación de aquel a quien tememos. Esto es lo que la Biblia nos muestra. Si nosotros buscamos la aprobación de un hombre, es porque a él o a ellos les tememos. Y aunque Dios puso instintivamente esto en nuestro corazón, que es buscar la aprobación, el sentido o el camino correcto es buscar la aprobación. Diga conmigo aprobación. La aprobación de Dios, no la aprobación de los hombres. Ahora, que hay uno o unos hombres que por ahí, gigantes, que por ahí podrían hacernos temblar las piernas, bueno, es cierto, sí, claro que los hay. Pero al momento en que algún hombre o alguna mujer o alguien, algún mortal nos hace temblar las piernas, es el momento de humillarnos ante la presencia del Señor, reconocer que eso es pecado, que estamos en pecado porque estamos temiendo a algún mortal.
Y es el momento donde reconocemos al Señor de que estamos pecando, porque estamos temiendo a un mortal, y es ahí donde encontramos la gracia, el socorro y el cuidado de Dios. Porque a quien debemos de temer es al Señor y buscar la aprobación justamente de Él. De hecho, cuando buscamos su aprobación nos gozamos y temblamos cuando tenemos su desaprobación. Isaías capítulo 6 dice que cuando sus fortalezas, o mejor dicho, su primo, el rey Usías, falleció, murió, dice que él vio al Señor alto y sublime. Isaías capítulo 6. ¿Qué dice? Nos está diciendo que aún con labios inmundos él predicaba al Señor en ese momento, a Dios. Predicaba, hablaba, era el profeta de Dios en ese entorno, pero aún tenía fortalezas, porque Usías quiere decir fortalezas. Hay un entendimiento espiritual sobre la narrativa histórica. Esto lo entendemos a la luz de la palabra. Y cuando vemos que se cayeron sus fortalezas, él vio al Señor alto y sublime. En otras palabras, le agarró un miedo que lo hizo temblar desde la punta del cabello hasta el juanete del pie. ¿Bien? Eso es el temor a Dios. Es un temor correcto a su desaprobación y un gozo ante justamente su aprobación. Por esto es que es tan importante entender este principio. Y si a usted le importa un cacahuate lo que dice Dios en su palabra, empiece a entender que está en pecado. Que está en pecado. Si a usted le importa muy poco lo que dice Dios y usted le tiene temor al hermano que lo cache, al pastor que lo encuentre o a la iglesia, y mientras la iglesia, el pastor y nadie se da cuenta de lo que usted hace porque las apariencias engañan, usted lo sabe, entonces mientras usted sea un buen aparentador, entonces de esa manera decir, estoy todo bien, estoy feliz, total nadie me cacha. Usted está en problemas, mi querido, porque la palabra dice que usted no debe confiar en los hombres. Y maldito aquel que confía en el hombre, aquel que está buscando la aprobación de los hombres. Es necesario buscar la aprobación de Dios. Y como dijimos, obviamente que puede haber temor, pero la valentía implica que aún con temor podamos hacer lo que es correcto. Dios no dice que usted no va a tener temor, pero la palabra dice que usted tiene que ser valiente. Sé valiente, valiente aunque tengas temor, pero confías, te aferrás, te afirmás a las promesas que Dios ha establecido en su palabra. Amén. Muy bien. Por esto es que la Biblia nos muestra qué tan importante es poder acercarnos hacia el cuidado, hacia el favor, hacia la presencia misma de Dios. El autor de Hebreos tiene una meta simple, profunda, elevada, santa y feliz, que es acérquense. Acérquense, acérquense, porque es necesario acercarse a Dios. Hebreos 4:16 nos dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hebreos capítulo 7:25, vamos a leer 3 de los 7 versículos que nos hace mención el libro de Hebreos sobre esta maravillosa verdad que como iglesia tenemos que entenderlo. Hebreos 7:25 nos dice, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hebreos capítulo 11, verso 6 nos dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. En otras palabras, la gran pasión de este escritor es que nos acerquemos a Dios, que lleguemos a su trono, encontremos toda la ayuda que necesitamos, que lleguemos a Él confiado, que nos recompensará con todo lo que es para nosotros en Jesús. Esto es lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Hay una verdad implícita en el conocimiento que es el acercarse. Pero fíjense
que el acercarse tiene que ver no con una acción humana, no con una acción de obras, no con una determinada postura. Acercarse a Dios es acercar su corazón a la cruz de Cristo. Es su corazón que va acercándose al Padre, a Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos, está mostrándonos. El verdadero conocimiento tiene que ver con un acercamiento a Dios, pero no es el acercamiento edificando una torre de Babel o llegar al cielo con nuestros logros y conocimientos intelectuales, sino que es justamente un acto invisible del corazón. Y esto es una percepción espiritual que lo tiene todo aquel que vive en este bendito mundo, sea o no sea redimido por la obra de Cristo. Sabe que acercarse a Dios tiene que ver con una condición innata que Dios puso en nuestros corazones y nace en nuestro corazón, no por la percepción humana, sino porque hay algo que Dios puso en nuestro corazón que requiere de ese acercamiento. Un escritor muy antiguo, hombre de Dios, decía: solo hay un hueco que solo puede ser llenado por la misma presencia de Dios. Póngale lo que le ponga, nada encaja. Lo único que encaja es la presencia misma de Dios. Y nosotros, como hemos sido redimidos por la obra de Cristo, es justamente lo que entendemos claramente, que lo único que encaja es el Señor llenando cada rincón de nuestra vida. Amén. Esto es una realidad y esto es lo que significa acercarse a Dios. Acercarse a Dios tiene que ver con ese acto invisible del corazón. Por eso, mi querido, usted puede hacerlo mientras está de pie o absolutamente quieto, o mientras yace en la cama de un hospital, o mientras está sentado en este auditorio. Su corazón puede estar acercándose a Dios. Acercarse a Dios no tiene que ver con una postura. Acercarse a Dios tiene que ver con una actitud de nuestro corazón. Un corazón contrito, humillado, un corazón humilde, un corazón que reconoce su incompetencia. ¿Se acuerdan? Por eso decíamos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo era altamente rechazado y totalmente, visto repulsivamente por los fariseos, aún por Saulo de Tarso. La pregunta es ¿por qué? Bueno, el punto es que según el pensamiento judío, ellos entendían lo que nosotros entendemos hasta un punto donde ahí diferimos. Ellos entendían de que Dios era grande, de que Dios era poderoso, de que Dios era sobre todas las cosas el Señor. Y ahí coincidimos, ¿no es cierto? El punto de ausencia de coincidencia, o digamos de donde se cortan los caminos, es donde el hebreo decía: bueno, si Dios es todo eso, tú sé digno de ese Dios. Entonces compórtate como tal, haz las cosas como es ese Dios, y tú te vas a ganar el favor de Dios, ¿sí? De hecho, un ícono de esa percepción era Saulo de Tarso, quien su disciplina rigurosa lo llevó a ser un alto religioso. Su formación académica pues estaba a los pies de Gamaliel, a la altura de Harvard o más todavía. No era cualquier cosa. Era un hombre digno de ser imitado, Saulo de Tarso. Por eso el Evangelio era tan peleado. Porque el Evangelio mostraba que el hombre, por su propia naturaleza y condición, no podía acercarse a Dios. Y esto era repulsivo para aquel que decía: no, tienes que ser tu mejor versión de ti mismo, tienes que ser un campeón. Sé un campeón y de esa manera vas a ser digno de Dios. Y la palabra dice: no, mi hijo, no puedes ser un campeón. El Evangelio dice: sos un convaleciente enfermo. Como dice el escritor Juan a la iglesia de la Odisea, dice: pero tú dices, yo soy rico
y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres tú un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y esto me cae como me cala. O a Saulo, me explico, lo calaba. Decía, no, mejor me voy a Damasco y ahí le corto la cabeza a todos los cristianos. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer, porque esa es la percepción. Usted dice, ¿por qué tanto ensañamiento con el cristiano? Porque el evangelio era altamente conflictivo con el pensamiento de cómo acercarse a Dios. Bien, por ahí la teología de Saulo en ese entonces era muy coincidente con la teología evangélica de algunas congregaciones. Obviamente que esto no tiene nada que ver con el evangelio, porque el evangelio nos muestra de que somos pobres, desnudos, ciegos y desventurados, miserables. ¿Cómo la ve? Y si usted a esto le choca, realmente es porque usted necesita a Cristo. Porque necesitamos vernos convalecientes. Él es quien nos fortalece, donde Él se lleva toda la gloria, reconociendo justamente nuestra debilidad. Y cuando hablamos de gloria es que Él tiene todo el poder y Él todo lo hace. Cada promesa que Él nos da en su palabra, nosotros tenemos fe y confiamos en ella, en cada promesa, y Dios se glorifica. ¿Por qué? Porque Él respalda sus promesas. Él respalda toda su palabra. Y cuando Él dice que somos fuertes en Él, no somos fuertes en sí mismos. Y cuando afirmamos esta verdad, Él se lleva toda la gloria y nosotros sabemos fehacientemente que Él se llevó toda la gloria. Y nos deja el gozo de saber que fue su mano de misericordia, su bendición, su cuidado, guiándonos en nuestro peregrinar en este mundo como forasteros, como extranjeros, hacia la ciudadanía celestial. Y esto es la percepción justamente tan chocante que el evangelio producía a los genuinos religiosos de ese entonces. Por eso fue que no pudieron meter el gol. Fíjense, esto era, yo soy, no saben quién soy yo. Yo soy, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pues. Así que Dios me acepte así, porque así soy. Pues justamente exacerbar o afirmar este principio es algo extremadamente nocivo. Hacemos un paréntesis aquí, ya que estamos. Fíjense que la gente cuando viene a una congregación religiosa, viene a buscar ser un poquito mejor, ¿bien? Y si hay alguien que se sienta en este auditorio y dice, bueno, yo vengo a ser un poquito mejor. Y entonces el predicador le dice, no varón, no vas a ser mejor, vas a ser lleno de oro. Vas a ser el campeón, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Usted dice, órale, yo pensaba acá, pero acá me dan acá. ¿Con cuánto hay que negociar? Entonces ahí te hacen el negocio y vas camino a la frustración. Por eso es que vas camino a la desilusión. Porque no todos los días son viernes. Es más, creo que todos los días son lunes, ¿no? Sí, todos los días son lunes, ¿sí? Aquellos que en su imagen, su pensamiento imaginativo, infantil, creyeron que el viernes se fue tan rápido que llegaron al lunes, ¿no? Y el viernes y el sábado no es más que otro día. Y ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Pero justamente esto es lo que era tan nocivo para los religiosos en ese entonces, que justamente perseguían al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque arrancaba el evangelio desde un hombre que es, ¿cómo es? Es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Nada que ver con el pensamiento, tanto en ese entonces como ahora. Y esto es parte de justamente la peligrosidad del evangelio. Y lo que la palabra de Dios nos muestra, que acercarnos a Dios tiene que ver con la actitud de ese corazón contrito y humillado. Por eso, mi querido, no solamente usted se está acercando aquí a la presencia de Dios. Quiero entender que el 99.9% se ha acercado a la presencia de Dios. Esto es como el cloro, ¿vio?
El 99.9%. Siempre hay, lo que no es el 1%, ¿no? Entonces aquel que hoy estuvo aquí cantando y pensando en los frijoles era el 1%, ¿sí? El que estuvo poniendo su corazón delante del Señor, esa estuvo genuinamente encontrándose con Dios, haciendo caso a lo que dice la palabra. Acérquense, acerquémonos. Es una acción a la cual Dios lo invita. Acerquémonos, su corazón. Y no hay lugar a la cual usted no pueda acercarse. Como lo decía, es este auditorio, estando en pie, estando en la fila de algún lugar, estando en un hospital, yaciendo en una enfermedad, en donde fuera, donde fuese, usted se pudiese acercar a Dios. No hay lugar en el cual usted no puede acercarse a Dios. ¿Cómo lo ve? Esto es lo que la palabra de Dios nos va mostrando. Acercarse no es ir de un lugar a otro, es dirigir el corazón hacia la presencia de Dios, quien está tan distante como el lugar santísimo en los cielos y sin embargo está tan cercano como la puerta de la fe. Él nos ordena venir a acercarse a Él. Es el Dios todopoderoso. Fíjense que esta semana, en las noticias seguramente usted habrá escuchado, han descubierto 7 mundos o 7 planetas que son muy similares a nuestro planeta. Ahora, dice que esos planetas están a 40 años luz. Entonces, usted dice, bueno, 40 años, luego dice 40 años, pero le falta el poner luz. Entonces, yo en ese sentido soy curioso, puse a ver cuántos son 40 años luz con la tecnología, la velocidad máxima que un cohete puede andar ahí en el espacio. Entonces, la respuesta era 300.000 años. O sea que hay 7 planetas, sí los hay, pero a 300.000 años. Fíjense, hace 2000 que llegó el Señor, hace unas 27 generaciones para atrás, ¿sí? Entonces, imagínense, o sea, hasta ahí Dios es el Señor. Hasta ahí. Y yo decía, Señor, qué increíble, qué grandeza. Hasta ahí, o sea que ese es el Dios que nosotros creemos. Ese es el Dios creador. Y a veces tenemos que mirar un poquito datos o estos datos para decir, wow, yo creía que eras grande, pero no imaginaba que eras tan grande. Y Dios es más grande. Dice que los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Ese Dios que es tan grande, que es tan inalcanzable, como decíamos, tan distante, es el mismo Dios en el cual podemos acercarnos a través de la fe. Y es el mismísimo Dios quien en esta mañana le dice a usted, acérquese, acérquese. O sea que no hay excusas para poder acercarse a Dios. Debemos acercarnos a Él. Pero esto es justamente el punto por el cual vamos acercándonos hacia el concepto que el apóstol Pablo justamente está desarrollando, ese genuino y verdadero conocimiento. Por eso la palabra nos muestra que a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por medio de la fe, tenemos acceso a este Dios todopoderoso, en la cual podemos estar escondidos con Cristo en Él, en su mano, afirmando esta fortaleza y esta firmeza de ese acercamiento de nuestro corazón, independientemente de nuestra condición y de nuestras situaciones. En cualquier lugar, momento y circunstancia podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque, mi querido, Él no necesita de nosotros para su completo gozo y felicidad. En la Trinidad no necesita de nosotros para Él estar completos en su gozo. Es para que nosotros nos gocemos en su presencia. De hecho, si nosotros nos acercamos o no nos acercamos, eso es nuestro problema. ¿Me explico? O sea, a Dios no le afecta. Somos nosotros los que somos los afectados, tal como aquel que es desobediente. Aquel que dice, ¿por qué, Señor, no tengo ese gozo que he tenido hace un tiempo?
La respuesta es sencilla, la hemos repetido un sinnúmero de veces a lo largo del año pasado. La respuesta es que has dejado de ser obediente. Si vuelves otra vez a tu primer amor en obediencia a su palabra, luego recuperas ese gozo que has tenido cuando recibiste a Cristo en primera instancia y que obedeciste los pequeños pasos y con esos pequeños pasos tuviste un gozo increíble. Lo mismo ocurre hoy, que el caminar por esta ciudad te ha ensuciado los pies y que tienes que volver para que el Señor con el lebrillo te limpie, porque tal vez ya eres limpio. Estamos hablando de aquel que es salvo, que es un hijo de Dios, pero que ha perdido el gozo de la salvación. Y la respuesta es sencilla: vuelve otra vez a ser obediente a tus primeras obras y el gozo luego se recuperará. ¿Cómo lo ves? O sea que ya no hay ningún tipo de preguntas en este tema, ¿no? Digamos, interrogantes, es decir, ¿por qué? ¿Por qué no tengo ese gozo? ¿Por qué no tengo ese gozo? Porque no sos obediente. Porque aún en medio de la adversidad has de encontrar ese gozo, que ¿cómo es ese gozo? No se domestica por ninguna de las adversidades que pueda existir, por lo tanto es indomable. Es un gozo que no se domestica por la peor adversidad que pueda haber. Y la evidencia de que eres un hijo de Dios es que tienes esa calidad de gozo. Un gozo que no se domestica ante la peor adversidad que puedas estar viviendo. Y esto es la evidencia más real que el Señor está obrando en tu vida, que el fruto del Espíritu está en ti y que justamente das evidencia y que la gente te dice: estás loco. Estás loco. ¿Por qué? Porque tus hechos obviamente no coinciden con la realidad que todos tendrían que estar viviendo. Obviamente que esos hechos hablan de la firmeza, que tú estás firme en las promesas de Dios. Amén. Y esto es justamente lo que la palabra nos va hablando. Esta es la voluntad de Dios, que usted pueda acercarse. El salmista dice: mi alma tiene sed del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces usted puede en esta mañana responder: pues ahora. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pues ahora. ¿Por qué no? Ahora ya estuve presentándome delante del Señor. Ahora mientras el pastor está predicando, estoy orando: Padre, me acerco a ti. Ahora, o hace unos instantes también, cuando estaba derramando mi corazón delante de Dios. Pues ¿cuándo vendré y me presentaré? Pues ahora. Lo estuve haciendo hace una hora atrás. De hecho, desde que me levanté, estaba derramando mi corazón delante de Dios. Esto es la manera en la cual el escritor de Hebreos está presentando la evidencia de un verdadero y genuino acercamiento. No con una forma de pensamiento o una torre de Babel, acciones, sino que a través de un corazón contrito y humillado. Pero debo regresar rápidamente para retomar el hilo de la enseñanza y recobrar justamente ese celo que es un celo, como decíamos anteriormente, un celo que no es conforme al verdadero conocimiento. ¿Bien? Ahora, la pregunta es: ¿cuál es el verdadero conocimiento? La respuesta es sencilla. El verdadero conocimiento es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El verdadero conocimiento tiene que ver con ese corazón contrito y humillado. El verdadero conocimiento tiene que ver con esa vulnerabilidad a la cual yo me expongo delante de Dios y reconozco mi condición, y de esa manera empiezo a tener un verdadero y genuino conocimiento del Dios verdadero. No acerca de aquella condición tibia e indiferente en la cual pudiera estar apagado, sino que tiene que ver con el estar hirviendo a partir de su presencia y mi acercamiento a un Dios verdadero. Por eso, ese conocimiento tiene que ver con el acercarse. Ese conocimiento tiene que ver
con el poder reconocer mi condición delante de Dios. Este conocimiento tiene que ver con el saber de que Dios me acepta en su presencia porque he sido lavado por la sangre de Cristo. Y este conocimiento verdadero me lleva a una condición de humildad constante y sonante día con día, en dependencia de lo que Dios está obrando en mi vida, aceptando su soberana voluntad, independientemente de que no me guste. Y es ahí donde empiezo a aplicar la fe. Esto es el verdadero conocimiento. El verdadero conocimiento tiene que ver con reconocer que Dios, como muchas veces dijimos, no es que Dios me cambia de ser malo, antes hacía cosas malas y ahora tengo que hacer cosas buenas, ¿bien? No. Sino que el conocimiento verdadero me lleva a saber de que antes vivía en una vida horrible, en una condición horrible, en una mala manera de vivir. El Espíritu Santo obró en mi vida y el fruto del Espíritu fue aquel quien obró y que está obrando en mi vida. Y a través del fruto del Espíritu obrando en mi vida, siendo Cristo el Señor de mi vida, empiezo a andar en novedad de vida, en obras buenas que Él preparó de antemano para que anduviese en ellas. No es la presión para decir, bueno, ahora tengo que ser bueno porque antes era malo, ¿sí? Como aquel testimonio de aquel que escuché, esto lo escuché así, alguien que hablaba acerca de que antes en su vida era un desastre y lo contaba con tanto gozo que daba gusto ser un mundano como ese, ¿no? Y yo era pequeño, era bien chamaco. Entonces, y después cuando empezó a hablar, bueno, ahora que soy cristiano, y bajó la cara como un limón ácido, ¿no? Entonces yo pensaba, decía, bueno, a mí me gustaría ser como el que era antes, ¿no? Como el que es ahora, ¿no? No, el que era antes estaba bien, Chiquitas, fíjense qué increíble que pueden ser los testimonios, A veces hay que tenerle más miedo, no a aquel que entra y sale de la iglesia, sino a aquel que se viene y se para aquí adelante, porque puede decir cada cosa. Entonces el cuento fue que justamente yo me dije, bueno, por ahí era mejor eso, ¿no? Pero fíjese qué notable, porque esto evidencia justamente que el querer hacer las cosas buenas trae mucho peso, trae como que, bueno, ir a la iglesia es algo terrible, es algo malo, es aburrido cantar, ¿sí? Es aburrido, todo tiene que ver con esa presión, esa represión. Cuando eso no es lo que realmente Dios hace, el fruto del Espíritu Santo genera gozo en hacer la voluntad de Dios. Y esto evidencia genuinamente este verdadero conocimiento. Por eso la palabra de Dios nos dice que la obra de Cristo en la cruz del Calvario y su sangre vertida en esa cruz nos limpia y nos permite entrar a su presencia con reverencia. No es a cualquier lugar, mi querido, es a la presencia misma de Dios. Y a esa presencia yo entro con reverencia porque tengo temor de Dios. Porque tengo temor de Dios. Y si usted, mi querido, no tiene temor de Dios, primero considere si es un hijo de Dios. Y en segunda instancia, si usted considera que es un hijo de Dios, rectifique sus pasos porque el Espíritu Santo le está gritando desde su corazón esta exhortación. Debe tener temor de Dios por aquellas cosas que está haciendo que no están de acuerdo a la palabra y que usted sabe que está haciendo las cosas incorrectamente. De hecho, como muchas veces dijimos, el agua y el aceite no se mezclan. Dios no va a respaldar una vida de pecado aunque usted sea un hijo de Dios. Lo más probable es que esté mirando el redil de lejos ya, Y esto se llama apostasía. Por eso es que es tan importante poder volver nuevamente. El Espíritu nos muestra, y como muchas veces dijimos, y ya estamos finalizando esta enseñanza, todos somos pecadores, pero no todos somos corruptos. El corrupto es aquel que, habiendo sabido de su pecado, lo oculta, lo pone ahí, le da una manito de gato para que no se mire y sigue de camino. Ese tarde o temprano va a caer porque es corrupto, porque su corazón está corrompido. Ahora, cuando Dios le muestra su condición pecaminosa, ahí es cuestión para quebrantarnos, humillarnos, buscar su presencia, rectificar nuestros pasos y buscar la aprobación ¿de quién? De Dios. La aprobación de Dios, que al final del día,
yo creo que es la que más importa, ¿no? Esto es muy relevante. Esto es muy relevante. Y esto es justamente la acción en la cual nosotros nos acercamos con seguridad, con confianza, con pasión, con esa pasión segura de que estamos afirmándonos en el conocimiento correcto. No es un conocimiento que nace en nuestros méritos, virtudes y todo lo que fuera, o ritos religiosos o años de religiosidad, sino con un corazón contrito y humillado, que se encuentra con el Señor hoy, cuando sale, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y esto es justamente el poder entender, porque hasta hoy hemos llevado la enseñanza mostrando cuántas acciones equivocadas los parientes connacionales, el pueblo de Israel estaba teniendo. Pero no hemos respondido, sino hasta hoy, al planteo de decir, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo es el celo correcto? ¿Cómo es el celo correcto? ¿Cómo es? Bueno, como lo dijimos, acercándonos con un corazón contrito y humillado, siendo limpiados, lavados por la sangre de Cristo, regenerados y justificados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y de esta manera caminamos en esa pasión que tenemos por el Señor, en el conocimiento correcto, sabiendo y entendiendo de que si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Buscando sin lugar a duda la aprobación de Él por sobre todas las cosas, porque tememos al Señor, sabemos que Él es quien nos guía. Y desde esta posición podemos estar seguros que vamos caminando, ¿se acuerdan? Caminamos hacia el Padre por el camino, que es Cristo, a través del Espíritu de Dios, siendo guiados por Él. Amén. Yo le invito a que incline su rostro, vamos a orar. Cuando usted se acerca con el conocimiento correcto, usted puede hacer de esta oración su oración, diciendo, Señor, yo sé que he pecado, me duele, odio mi pecado, pero Señor, tengo, por sobre todas las cosas te tengo a ti, quien derramaste tu sangre preciosa por mí, para llevar mis pecados y cubrir mi transgresión. Por tanto, Señor, tú obras en mi vida y permites que yo pueda entrar a tu presencia. Por lo tanto, a ti conciencia y 1000 demonios, te digo cállate, porque puedo encontrar paz en Jesús. Y esto es una afirmación. Tanto el mundo como mi vieja naturaleza, como los mismísimos demonios, van a tratar de justamente, no, quédate tranquilo, escucha esta enseñanza, procura confundirte lo más posible, procura pensar en lo que has de hacer después, y aquí se termina. Pero el Espíritu Santo te dice, pues acércate, acerca tu corazón. Y esto es algo entre usted y Dios. Es algo entre lo que Dios quiere hacer en su vida. Si usted ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, usted conoce el camino. Usted sabe lo que estamos diciendo. Pero si usted no ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador y usted dice, por más que yo le intento, no me acerco. Tal vez el punto es que no he encontrado el camino. Y la palabra dice que hay un solo camino entre Dios y los hombres. Un único camino, dice el apóstol Pablo a Timoteo, Jesucristo, no hay otros caminos. Por eso es que si en esta mañana usted, por más que le intenta, no se acerque, acercarse a Dios no se acerca, este es el mejor momento para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entender su condición pecaminosa y pedirle perdón a Dios por sus pecados y saber que Dios lo perdona.
encontrar el favor de esa redención. Hoy Dios lo redime. No importa su condición, de dónde salió. No importa lo que usted ha vivido atrás. Lo que importa es hoy su genuino arrepentimiento. Reconocer que usted está lejos de Dios, que manejó su vida como quiso, y permitir que hoy Dios empiece a conducir su vida. Decirle: Señor, hoy te recibo como mi único y mi suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Hoy te recibo. Te recibo. Ven a entrar a mi corazón, a mi vida. Y este es el punto de inicio para aquellos quienes hoy dicen: yo me gustaría, pero no puedo. Bueno, ya usted sabe por dónde caminar. Porque hoy el Espíritu Santo le está dando esta oportunidad. Y si esta es su oportunidad, no espere para mañana. Porque el mañana no llega. Dios es un Dios de presentes. Dice: yo soy el que soy. No yo seré el que seré ni fui el que fui. Yo soy el que soy. Él es el presente, obrando en su presente. Padre, ministra el corazón de aquellos quienes en esta tarde ya están recibiendo de ti como único y suficiente Salvador. Sella su decisión, ministra sus vidas. Derrama de tu gracia. Padre, y para aquellos quienes en esta mañana se habían quedado al borde del camino, hoy puedan afirmarse con pasión y, Señor, caminar acercándose a ti, Señor, y seguir con seguridad y confianza, sin titubear, sin que su corazón se enfríe, sin incertidumbre, sin ninguna sensación de ser inadecuados. Padre, devolverse otra vez a ti y retomar nuevamente ese camino al cual nunca debían haber abandonado. Padre, ministra sus corazones. Y Señor, confirma a aquellos quienes tienen celo del Dios verdadero, quienes tienen temor de ti, Señor, y que ni bien al levantarse en esta mañana ya pusieron su corazón en tu presencia, se acercaron a ti. Aquellos quienes aún comenzando la semana, estando en las 1001 actividades de su día, Padre, su corazón está en los cielos, está en ti, están muy cerca de tu presencia. Confirma esta palabra en sus vidas, aliéntalos a permanecer, a ser fortalecidos, por sobre todas las cosas, Padre, a acercarse aún más a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. Señor, si solo tú eres la roca eterna, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. Eres la roca eterna, tú eres todo, todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Ahora yo estoy pues en ti. He creído, mi
Señor. Tú eres todo, todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Ahora yo estoy, pues en ti he creído, mi Señor. ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna. Dile, tú eres todo. Tú eres todo, todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Ahora yo estoy, pues en ti he tenido, mi Señor. Tú eres todo, todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré. Ahora yo estoy, pues en ti he creído, mi Señor. Pues en ti he creído, mi Señor. Tú eres todo, todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Ahora yo estoy, Pues en ti he creído, mi Señor. Tú eres todo, todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Ahora yo estoy, pues en ti he creído, mi Señor. Pues en ti he creído, mi Señor. Pues en ti he creído, mi Señor. Gracias, Señor. En ti hemos creído y en nadie más. En ti estamos seguros, Señor. Tú eres la roca inamovible. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Damos un fuerte aplauso a nuestro Señor.